Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Nuevamente saludándoles en nuestra semana número 5 y de alguna manera pues entonces espero que hayan cumplido con su acometido relacionado con las actividades de la semana número 4 que estaban muy estrechamente relacionadas con el tema de la inteligencia de mercados. En ese sentido, pues entonces les cuento que ya para esta semana vamos a entrarnos o concentrarnos de alguna manera en algo que se llama el modelo de negocio. Hablar del modelo de negocios implica hablar de nueve bloques que comúnmente están establecidos bajo una estructura Canvas. El modelo Canvas lo que de alguna manera nos está diciendo es cómo vamos a generar ingresos y no solamente cómo vamos a generar ingresos, sino cómo también vamos a generar innovación o valor agregado de acuerdo al producto o servicio que se está ofreciendo bajo las necesidades y deseos que de alguna manera tienen los clientes. Entonces, por eso nuestros objetivos fundamentales para esta semana se van a concentrar en identificar estrategias y herramientas que permitan crear un modelo atractivo y consistente. Y la idea es cumplir precisamente con estos tres objetivos específicos, que es establecer específicamente el modelo Canvas. De alguna manera vamos a mirar a ver si nos da el tiempo para formular hipótesis alrededor de una problemática y evidenciar los componentes y elementos principales para el diseño del modelo de negocios. La idea es poder cumplir con estos tres objetivos, o sea, desde que para esta semana nos vamos a concentrar solamente en este primer objetivo, pero no vamos a alcanzar de, pensaría yo, al desarrollo de los nueve bloques. O digamos que la actividad para esta semana tiene una estrecha relación precisamente con el desarrollo de los cinco primeros bloques y esa va a ser precisamente nuestra actividad. Muy bien, en ese sentido, pues entonces nos vamos a concentrar, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Recuerden que desde que venimos trabajando en estos temas de emprendimiento, entonces lo ideal es que hemos estado construyendo una oportunidad de negocio y que esa oportunidad de negocio viene precisamente de la inteligencia de mercados que hemos venido desarrollando. Recuerden esa inteligencia del mercado, que es el análisis del sector, luego el análisis del mercado como tal, la segmentación, el mercado objetivo, el mercado real y la competencia, ¿cierto? Que de alguna manera esta oportunidad de negocio está relacionada precisamente con el análisis del sector y el análisis de la competencia. Pero nos queda un punto por desarrollar para poder llegar a hablar precisamente del Canvas, que es la caracterización del producto y del servicio. Entonces, inicialmente nos vamos a concentrar en eso, pero esta es la estructura de los nueve bloques del Canvas. Esto es lo que vamos a desarrollar en las semanas que nos faltan, ¿cierto? Son nueve bloques, ahí vamos a desarrollar nuestro proyecto, nuestro anteproyecto, por decirlo de alguna manera, y vamos a manejar unos elementos financieros básicos. Esos elementos financieros básicos, al final ustedes me tendrán que enviar una estructura de costos basada en un estado de resultados y listo. Por eso estamos hablando de una estructura financiera básica. Muy bien, entonces vamos a pasar al tema de la caracterización del producto del servicio, que esa es una de las tareas propias para esta semana. En ese sentido, cuando hablamos de la caracterización y el servicio, tenemos que entender precisamente cómo es que lo vamos a diseñar, porque una cosa es lo que tengamos allá en nuestra cabeza de qué es lo que vamos a ofrecer y otra cosa muy diferente es cuando de verdad se llega a la realidad, ¿cierto?
En ese sentido, pues entonces, para la descripción del producto o del servicio, ustedes van a hacer aquí en esta parte superior una descripción, digamos, detallada, muy corta, de en qué consiste precisamente el producto o el servicio, cuál va a ser su funcionalidad y en qué se va a poder utilizar. Pero posteriormente vamos a llenar este cuadro en función de estos requerimientos que nos están pidiendo. El nombre del producto o del servicio, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos y cuál puede ser su ventaja competitiva. Obviamente esto es, cuando hablamos del producto o del servicio, estamos hablando de alguna manera de un nombre tentativo, no es un nombre final, porque recuerden que en el curso pues se les está dando esas competencias iniciales emprendedoras y realmente se ven esas competencias emprendedores a flote cuando ustedes llevan su propuesta a la realidad. No es un solamente el ejercicio de llegar y presentar requisitos para poder pasar este curso. Ya está en ustedes si tienen o toman la iniciativa de poder llevar eso que ustedes diseñaron allá en su cabeza, de poderlo llevar a la realidad. Pero entonces por eso estamos hablando de un nombre tentativo para el producto. Hablar de las características es hablar de características físicas, químicas e intangibles. Cuando uno habla, por ejemplo, de las características físicas de una persona, fácilmente se pueden describir alto, bajo, delgado, grueso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero cuando uno habla de las características químicas se complica un poco porque uno puede decir, bueno, el tipo de sangre, el pH, el olor característico de la persona, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esas son características químicas. Pero también se tienen que hablar de las características intangibles. Las características intangibles son aquellas que se perciben pero que no podemos tocar. Entonces podemos hablar de la amabilidad, de su mal genio, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los productos. Los productos tienen características físicas, químicas e intangibles. Entonces, dependiendo si es un producto o un servicio, especialmente con los servicios, porque con los productos es muy sencillo decir, porque se tiene un producto tangible que yo puedo tocar, entonces yo puedo decir que una de sus características físicas es delgado, largo, em, o puedo hablar que sus características pueden ser cuadradas, hexagonales, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas las puedo describir fácilmente. Pero cuando yo hablo precisamente de los servicios tienen que establecer características basadas en las 4 I del servicio, que precisamente son la intangibilidad, la inconsistencia, la inseparabilidad y el inventario. Entonces, digamos que los servicios, desde el punto de vista de la intangibilidad, el mismo nombre lo indica, es un intangible, no se puede tocar. Pero entonces, ¿cuáles son esas características físicas para llevarlas precisamente a esa condición, a que las pueda tocar? Un ejemplo es que en este momentico yo les estoy prestando a ustedes un servicio de intangibilidad, les estoy transmitiendo un conocimiento que no pueden tocar, pero que a la hora de la verdad, pues ustedes tienen una percepción de intangibilidad por la calidad de la información que les estoy proporcionando. Además de eso, estoy proporcionando medios virtuales para esa intangibilidad y de alguna manera eso permite que ustedes puedan comprender muchísimo mejor la información que se les está brindando. Entonces ahí hay unas características físicas. ¿Cuáles son? Precisamente la red de internet, el equipo o el laptop, ¿cierto? El portátil y algunos otros elementos que de alguna manera ustedes sí pueden percibir y tocar. A eso se le llama intangibilidad. Inconsistencia. ¿Eso qué significa? Que no todas las personas
van a tener el mismo grado de satisfacción con la prestación del servicio o que van a tener un grado de satisfacción totalmente diferente, así se cumpla con las expectativas de los clientes o de las personas. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo que les estoy brindando esta información, a lo mejor unos la pueden entender de una forma y otros la pueden entender de otra. A eso se le llama inconsistencia. Entonces, para eso, para poder brindar esas características físicas, químicas e intangibles, entonces yo podría decir que si no me están entendiendo en este momento y con la información que les estoy brindando, entonces en la plataforma les tengo que brindar documentos que ustedes pueden descargar, los pueden imprimir, los pueden leer, los pueden tocar y palpar y pueden entender la información de la manera en que a ustedes más fácil se les puede, valga la redundancia, entender esa misma información. Entonces a eso se le llama inconsistencia, ¿cierto? Otro tema también importante en el proceso es la inseparabilidad. Los servicios tienen un grado, no digamos grado, sino que es que el servicio no se puede prestar solito, necesita de las personas para poderlo brindar. En ese sentido, a pesar de que estamos estudiando bajo conceptos de virtualidad, pues de alguna manera yo tengo que generar estos videos para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de la información. Entonces, mi estrategia allí, tanto física como intangible, son los videos para que ustedes puedan comprender la información, ¿cierto? Entonces, allí estoy utilizando estrategias de inseparabilidad. Estoy yo como persona brindando el servicio a través de medios virtuales. Eso quiere decir, vuelvo e insisto, que los servicios no se pueden brindar solitos, necesita obligatoriamente de las personas para poder brindar esos servicios, ¿cierto? Y está el tema del inventario. Cuando hablamos del inventario, estamos hablando nuevamente de las personas, pero resulta y sucede, por ejemplo, en el caso de nosotros, que yo de alguna manera tengo un inventario de trabajos por resolver, por calificar, tengo un inventario precisamente de dudas, inquietudes por contestar de parte de ustedes. A eso se le llama inventario. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sola persona que está encargada de esa situación. Y entonces, mientras más trabajo se me acumule en función de poder calificar sus presentaciones y mientras más dudas aparezcan en la plataforma, se me seguirá acumulando el trabajo. Eso quiere decir que de alguna manera eso puede deteriorar el servicio porque si yo no les contesto a ustedes en una manera oportuna, bajo unas realimentaciones propias de esas actividades que ustedes realizaron, entonces ustedes van a tener una percepción de la prestación del servicio en diferentes calidades, en diferentes calidades. Entonces, en ese sentido, a eso se le llama inventario. Otra propuesta podría ser, por ejemplo, les doy como otro ejemplo en estos temas, es como cuando uno se va a ir a motilar, ¿cierto? Si uno va a una peluquería en semana, a lo mejor lo encuentra disponible, encuentra uno disponible al peluquero para que lo atienda uno inmediatamente. Pero si uno va un fin de semana, pues le va a tocar a uno esperar a hacer como filita. Entonces, ¿qué hace de pronto la administración de la peluquería? Puede contratar muchísimas más personas o como en el caso mío, puede contratar muchísimos más docentes para evacuar precisamente ese inventario que está en fila. O sea, ese inventario de clientes que están esperando por la prestación del servicio. A eso se le llama inventario. Entonces, ¿cuáles deben ser las estrategias para que no se deteriore al máximo la prestación del servicio y aún así el cliente no tenga una mala percepción del mismo? Entonces, en ese sentido, mm, ahí estaríamos hablando de las características físicas e intangibles de los servicios.
pero hay servicios que de alguna manera no pueden describir precisamente sus características químicas. Por ejemplo, en el caso mío,